El intento de asesinato de Donald Trump se suma a una larga lista de actos violentos contra políticos en campaña electoral en Estados Unidos, pero no solo ahí. La imagen de Trump ensangrentado con el puño en alto es casi icónica ya para sus seguidores. Cada vez existen menos reparos a la hora de recurrir a la violencia para silenciar al contrincante político. También en Europa, como ocurrió recientemente con el atentado fallido contra el primer ministro eslovaco Robert Fico. Los extremos, ya sean de derechas o izquierdas, se radicalizan cada vez más mientras el centro pierde terreno. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy: ¿violencia política, fenómeno aislado o nueva tendencia global? Les doy una cordial bienvenida a esta emisión de A Fondo, en donde queremos desgranar de dónde viene la violencia política y cómo influye sobre las campañas electorales, y lo hacemos con ustedes y con mis invitados. María Paz López es desde hace 10 años corresponsal del diario español La Vanguardia en Berlín. Como periodista internacional cubre la información de Alemania y países de Europa Central y del Este. Antes fue corresponsal en Italia. Burkhard Bierke es periodista alemán de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones internacionales, ha sido corresponsal en Estados Unidos y en Francia. Y Marina Henke, que nos acompaña desde Madrid, es catedrática de Relaciones Internacionales y directora del Heritage Center for International Security. Investiga y publica sobre política de seguridad y de defensa. Durante este año académico fue docente en la Universidad Johns Hopkins de Washington. Pues bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar también en este debate a través de las redes sociales, durante y después del programa, por supuesto. Y Marina, me gustaría empezar contigo, que es la que más lejos estás en Madrid, porque has estado este último año en Washington, y este ataque contra Trump es como parece el fin de una espiral de violencia a nivel verbal, en un país donde se fomenta la retórica del odio, pero no lo olvidemos, también en un país donde la densidad de armas es altísima. ¿Era esperable? Mira, es súper difícil decir algo sobre el tirador en este momento, porque la verdad no sabemos mucho. Pero como tú dijiste, en Estados Unidos ese tipo de persona, esa personalidad que usa un evento o se va a la escuela, la universidad para tirar, porque tal vez tiene un problema psicológico o se siente muy aislado en la sociedad, existe. Entonces no podemos concluir en ese momento que es solamente por la política, por la polarización de Estados Unidos que ocurrió ese acto el fin de semana pasado. Pero claramente durante mi año en Estados Unidos vi una sociedad muy polarizada y también la violencia y la violencia política existe, es algo que también existe a largo plazo en la historia de Estados Unidos. Gracias, Marina. En la historia de Estados Unidos, una sociedad muy polarizada, pero también en Europa vemos que el uso de la violencia está cada vez más extendida. María Paz, tú cubriste precisamente el asesinato de Robert Fico en Eslovaquia. ¿Ves paralelismos entre lo que ha ocurrido el pasado fin de semana en Estados Unidos, en Pensilvania, y lo que ocurrió en su día en Eslovaquia? A ver, coincido con muchas cosas de las que ha dicho Marina, en el sentido de que estos tiradores empiezan a ser un poco particulares. Es decir, no, a pesar de que exista un clima de polarización, que es efectivamente el caso de Eslovaquia, promovido en buena medida por el propio primer ministro Robert Fico, que siempre ha sido muy agresivo verbalmente como personaje populista, a pesar de eso, sí que, por ejemplo, en su caso, el agresor era un poco extraño, porque combinaba elementos del típico agresor por odio político a este político concreto, con un pasado de pacifista, de poeta, de relaciones con grupos prorrusos, entonces, con la extrema derecha. Entonces era un poco complicado y me pregunto hasta qué punto no está ocurriendo que también vivimos en unas sociedades líquidas en las que es más fácil, a través de las redes sociales, que las personas se radicalicen, pero ni siquiera con un fuerte contenido ideológico, sino un poco tocando de aquí y de allá, porque todo está disponible, ¿no? Y en el caso de Eslovaquia, como digo, es un país muy polarizado, hay una gran tensión entre el bando gubernamental y la oposición, alimentada por el propio primer ministro, que en este caso ha sido la víctima. Bueno, está ya bastante bien de salud, está bastante recuperado, pero, insisto, en este clima florecen personajes
que son un poco distintos del típico lobo solitario muy, muy ideológicamente marcado, ¿no? Está también investigándose el caso de este personaje eslovaco para ver exactamente la motivación. Pues seguimos buscando paralelismos. Burkhard, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Eslovaquia, es decir, de Europa. Hablemos entonces de Río de Janeiro. Hablaba María Paz precisamente de esas sociedades líquidas, de las redes sociales, aquel ataque con cuchillo a Bolsonaro en 2018, que luego generó que 5 meses después ganara las elecciones con un 55% de los votos. ¿Ves también paralelismos en aquella acción? Es debido también a la polarización de las sociedades que vemos mundialmente, quiero decir, ¿no? Puedes mirar a Colombia, donde Petro es odiado por una parte de la población, querido por la otra. Ves en Francia Marine Le Pen, que es la esperanza para mucha gente, y de otro lado Macron. Y lo ves en muchos países, Trump y Biden y los demócratas y los republicanos que anteriormente colaboraron mucho por la mediación en el Congreso, ahora están enfrentados, pero durísimamente, ¿no? O sea, no garantizando la ayuda para Ucrania y todo solamente por política puramente ideológica del trumpismo, por ejemplo, en lugar de buscar el compromiso. La gente no habla con el adversario político, no habla con el otro lado, sino habla sobre el otro lado, facilitado por las redes sociales. En Estados Unidos, la disponibilidad de armas, 400.000 armas de fuego disponibles para 330.000 personas, 330 millones de habitantes. Eso es increíble. Eso facilita también, combinado con el hecho de que 1/5 de la población, más o menos según las encuestas, cree que la violencia es un medio adecuado de la política, de resolver conflicto político. Todo eso lleva a la situación que vemos, pero que hemos visto también en los años 60, el asesinato de los Kennedy. Sí, hay una larga tradición, digamos, de asesinatos. Y como tú decías, evidentemente, una población de casi 400 millones de personas con tantas armas facilita que se produzcan estos, pero no quiero que veamos en este programa si realmente es un fenómeno global, porque siempre miramos a Estados Unidos, sería bueno que miráramos en esta ocasión también a Europa y a Latinoamérica. Ahora republicanos y demócratas evidentemente se echan en cara esta violencia, intentan capitalizarla, así como Trump de momento todavía no lo ha hecho directamente. Decía el hijo de Bolsonaro, Flavio, que la extrema izquierda demoniza y deshumaniza a sus oponentes con mentiras, animando a los lobos solitarios. Tú decías antes que no era tanto la figura del lobo solitario, o no sé si lo decía Marina, perdona, pero en cualquier caso contribuye a esa violencia verbal y esa violencia física, contribuye a la radicalización, ¿o no lo ves así? Primero las palabras y luego los hechos. Eso es una constante histórica. Volviendo al tema de Eslovaquia, porque es el que estuve recientemente en Bratislava y en los lugares del atentado y lo pude seguir, el caso interesante de este pequeño país centroeuropeo como laboratorio y como para analizar es el hecho de que, como decía el primer ministro, que es socialdemócrata técnicamente, muy populista, muy alineado con las tesis de Viktor Orbán, que es ultraconservador en Hungría, pero que es un poco las mismas tesis populistas y pro-Putin, etc. Ahí se tocan otra vez la derecha y la izquierda, Sí, en ¿no? ese sentido es curioso porque en los populismos en deriva autocrática la ideología es lo de menos, es un poco el tono, la manera de abordar la situación. Bueno, pues Robert Fico ha estado atacando de un modo muy agresivo a la hasta ahora presidenta, digamos, del país, la jefa del Estado, hasta el punto de que ella decidió no presentarse como candidata a un segundo mandato, pues porque estaba recibiendo amenazas de muerte, una persona se acercó prácticamente a la ventana de su casa y todo eso era debido por ese clima. Entonces lo paradójico es que el principal impulsor de ese clima fue luego el objeto del atentado. Un poco, ¿no? También comparable en este caso quizás con Donald Trump, ¿no? Que sí, es víctima y victimario al mismo tiempo, quizás. Y el que siembra odio cosecha violencia, ¿no? Uh-huh. Volviendo a Estados Unidos, Marina, porque ahí creo que datos muy interesantes, encuestas, cada vez hay más gente que legitima realmente la violencia en ese país. Un 10% cree que es legítimo usarla para evitar que Trump llegue a la presidencia y un 7% cree que es legítimo para evitar que llegue Biden. Es decir, es una tendencia que vemos en Estados Unidos, que tú también con tu visión de Europa y de Estados Unidos ves también que asciende en Europa el legitimar la violencia.
Bueno, yo creo que el extento es mucho más en Estados Unidos. Como Burkhard ha dicho, que solamente la disponibilidad de armas es tan extensiva en Estados Unidos. Eso no existe en Europa. Pero claro, son los dos lados. Yo diría que sí, la derecha empezó con esa violencia, pero ahora también los demócratas o la izquierda piensa que es la única manera para defenderse. Y por eso con el golpe de Estado intentado, yo lo describiría así, del 6 de enero del 2022, eso fue para los demócratas, para los liberales progresistas en Estados Unidos, también un intentado de usar la violencia contra la democracia. Y por eso ahora por todas las esferas de la política en Estados Unidos se espera otra vez que la derecha va a usar esa violencia para tomar posesión del Estado americano. Y por eso también ahora como esa aceptación de la izquierda, de los demócratas, o por lo menos de una minoría, también de usar para proteger, usar la violencia también. Todo esto antes del ataque a Trump, porque ahora mismo ambos llaman a la moderación, tanto Trump como Biden, y a la unidad, a bajar el tono, dijo concretamente Biden en su discurso aquella noche. ¿Es algo más que una táctica electoral? Te veo ya que dices dudas de que esto se mantenga, ¿no? Sí, mira, ahora el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, cuando se ocurrió el atentado, él fue el primero casi de la gente legítima, el senador de Ohio, diciendo eso fue culpa de Biden, ¿no? Y en ese momento, cuando él dijo eso, no se sabía nada. Entonces yo creo como ese intentado de moderación, de llamar a la unidad del pueblo, yo no creo que eso es algo sentido profundamente en el campo de republicanos. Uh-huh. Es decir, que le deja ahora el papel de poli malo a J.D. Vance. El discurso de la no violencia parece entonces cosa del pasado, lo estamos escuchando, el ataque se normaliza desde la derecha o desde la izquierda y el uso de la violencia verbal y física está cada vez más aceptada. Disparos ante las cámaras. Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, es atacado en pleno acto de campaña electoral, pero sobrevive a los disparos. En Eslovaquia, el jefe de gobierno Robert Fico recibió varios tiros que lo hirieron gravemente. O en Dresde, el brutal ataque contra el eurodiputado socialdemócrata Matías Eke fue un golpe contra la democracia. Ataques en lugar de argumentos. Los adversarios políticos se convierten en enemigos y son demonizados. El centro político pierde votantes, así lo demuestran las recientes elecciones en Francia, donde los extremos políticos salieron reforzados. El nuevo Frente Popular de extrema izquierda y el Partido Nacionalista de extrema derecha. Y en Alemania crece el temor ante las elecciones regionales en el este del país, donde el Partido Populista de Derecha Alternativa para Alemania lidera las encuestas con mensajes que incitan al odio. Radicalización política. ¿Pierden terreno los partidos de centro? Radicalización política parece que son aquellos que desafían precisamente desde los extremos al centro, los que al final acaban ganando nuevos electores. María Paz, ¿cómo lo ves tú? Y creo que querías añadir algo a lo que acabamos de escuchar. Quería añadir, muy interesante lo que ha dicho Marina, un poco el tema de la respuesta a estos ataques, porque el día en que sufrió los disparos Donald Trump, lo primero que hizo Robert Fico en Eslovaquia es poner un post en X diciendo que si Donald Trump pudiera leer eslovaco, vería que los mensajes que lanzan de odio, y citó 3 periódicos, son los responsables de la situación. Y citaba 3 periódicos que es prensa crítica con él, ¿no? O sea, estaba literalmente acusando a la prensa eslovaca de fomentar un clima de odio que es motivo por el que le habían disparado a él. Entonces, lo curioso fue que el director de uno de estos medios, Actuality, uno de cuyos reporteros hace años fue asesinado por sicarios, el director tuvo que decir algo así como no puedo creer que estoy diciendo esto, pero confirmo que no tengo nada que ver con el intento de asesinato de Donald Trump. Porque en Eslovaquia ya empezaba a crearse un clima ahí en las redes de
de responsabilización lejana, ¿no? Es eso que vemos en Eslovaquia, es lo que en la encuesta que hemos lanzado en YouTube a nuestros usuarios también hemos comprobado. Un 52% dice que la violencia está cada vez más aceptada, pero leyendo todos los comentarios de nuestros usuarios me ha llamado la atención y me ha chocado que muchos responsabilizan a los medios de esa creciente polarización. Sí, bueno, yo estuve en reuniones de campaña electoral con Trump en el midterm hace unos años y estuvimos todos en el centro de una arena de deporte grandísima y en un momento él dijo, ahí están los mentirosos de la prensa y 30.000 personas, ¡buh!, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? O sea, somos los chivos expiatorios de todo mal que le pasa a él, ¿no? Pero el problema principal lo veo, ya la gente no tiene confianza en las instituciones democráticas para proteger sus intereses. Por eso acude a la violencia y el monopolio de violencia que tiene el Estado por la democracia, que es el único que puede ejercer por policías, por militares y todo el control con armas y todo de situaciones difíciles en el país, se les va de la mano porque la gente dice la democracia no funciona, las instituciones no funcionan. ¿Cómo puede ser que un Donald Trump que causó una insurrección, ¿no?, el 6 de enero de 2021, sea candidato? Eso era inimaginable. Yo lo había dicho en ese programa entonces que yo no me puedo imaginar que esta persona pueda volver a presentarse. O sea que las leyes, los checks y balances, como dicen los americanos, no funcionan ya. Con una Corte Suprema que está partidaria en manos de jueces mayoritariamente ultraconservadores y puestos exacto, dándole prácticamente un derecho absolutista a un presidente, ¿no?, que puede, como un rey, hacer lo que le da la santísima gana, violar derechos humanos y todo. Eso no puede ser. O sea, la democracia está fallando y se están aprovechando los no demócratas para conquistar el poder. No demócratas, esa es quizás la palabra, porque no se trata solamente aquí de demonizar a los ultraconservadores. Dice el New York Times, Marina, que la Casa Blanca calificó la campaña electoral de una lucha existencial entre el bien y el mal, entre el defensor y el destructor de la democracia. Es decir, esa demonización de la que estamos hablando del oponente. Eso conduce a que muchos se vean animados realmente a tomar quizás soluciones drásticas porque consideran que la democracia, como decía ahora mismo Puocat, no funciona, o las instituciones democráticas. Es hora de rebajar la tensión verbal y lo más, quizás la pregunta del millón, ¿cómo? Sí, pero mira, el gran problema es si tú bajas ese tono, como la prensa regular, ¿no?, los New York Times, Washington Post y también el campo demócrata, eso también requiere que el campo opositor, que los medios de la derecha también hacen la misma cosa. Y también, claro, el partido de Trump y el movimiento de MAGA. Y eso no va a ocurrir, porque ellos la ilusión es que ellos están bajo ataque, ellos piensan que son la minoría, y por eso como se quieren defender con todos los modos. Y eso siempre era el gran problema de los demócratas, o la gente razonable en los Estados Unidos, ya desde la subida del poder de Trump, que el campo de demócrata no quería usar el mismo discurso, no quería usar estas palabras súper agresivas y fuertes, pero estaba siempre bajando en apoyo. Y por eso yo creo que también ese cambio hacia un lenguaje un poco más radical, y ahora tenemos el resultado. Claro, tenemos que ver cuál es la verdad como el impacto de la política, porque como ya hemos dicho, son varios factores que yo creo como causaron el atentado el sábado pasado. Pero es una situación muy complicada y no hay solamente la solución de que los demócratas ahora cambian su tono. Es el tono que dices que ha sido siempre diferente en el bando republicano que en el bando demócrata, y es también la carta del resentimiento y la desinformación, ¿no? Porque si escuchamos la convención de los republicanos estos días, realmente acusan al gobierno de Biden de cosas que realmente
son responsabilidad incluso del gobierno de Donald Trump. Es decir, hay una clara desinformación cuando le acusan de destruir empleo y ha creado empleo durante los últimos 5 años, cuando le acusan de exportar puestos de trabajo a China y a México, cuando no es cierto, se han creado muchos puestos de trabajo y se ha producido mucho en Estados Unidos. Es decir, también son los tiempos que no permiten controlar esa desinformación a través, porque hablabas de los medios tradicionales, pero al final los que controlan el flujo y el ritmo de la información son las redes sociales. Sí, pero mira, entonces como echaron Trump de Facebook y X y todos esos servicios, entonces él desarrolló su propia plataforma, que es True Social. Y ahí como él puede decir cualquier cosa. Entonces yo creo como solamente regular los flujos es súper difícil, porque en una sociedad libre como es Estados Unidos y también los países europeos, eso no se puede hacer. Entonces yo creo que con la regulación pura es imposible cambiarlo. Tiene que ser un cambio, pero de todos los participantes. Y en ese momento yo no veo el interés, la verdad, de una parte sustantiva de la sociedad en Estados Unidos, pero también en Francia, también en Alemania, también en muchos otros países, de cambiar. Esa voluntad no existe, no la veo. De hecho, volvamos a Europa y a las tendencias que vemos aquí, María Paz. ¿Qué pasa con los jóvenes? Quiero decir que eso es algo, quizás una señal de alarma importante que lo hemos visto en las últimas elecciones europeas. ¿Cuántos jóvenes han votado a partidos ultraderechistas, también a la ultraizquierda? Es decir, esa radicalización, esa falta de cohesión social y esa pérdida de confianza en los partidos tradicionales que también para los jóvenes dicen, no nos ofrecen soluciones a los problemas. Sí, es muy interesante, además, por ejemplo, en el caso de Alemania, como una bolsa importante de votantes de Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha de este país, está formado por hombres jóvenes. Hombres, atención, que esta es otra tendencia global. Cuando se analizan las actitudes políticas de hombres y mujeres de la misma franja de edad, en Europa, en Estados Unidos no estoy segura, pero también en otras sociedades occidentales se aprecia que las mujeres jóvenes tienden a ser más progresistas que sus coetáneos varones. O sea que ahí entramos un poco en esa idea de que ese impacto de la globalización, de los cambios, del avance social y de la promoción femenina, pues es vista por muchos hombres blancos, heterosexuales, jóvenes, como una agresión directa a su futuro. Y eso es perfecto para las extremas derechas en general, ¿no? De hecho, en las manifestaciones de la AfD, ya visualmente se ve que hay muchos hombres y que hay muchos hombres jóvenes. Eso, y quizás te pregunto, Burkhard, el modelo neoliberal, y lo digo porque muchos observadores dicen que fruto de la crisis del 2008, después de la pandemia, quizás hay un antes y un después, pero el 2008 fue como esa crisis en donde dijeron muchos, estos gobiernos se dedican más a los bancos que a nosotros, a los ciudadanos de a pie. ¿Hubo también ahí una especie de desencanto generalizado o eso es interpretar demasiado? No, absolutamente, porque si tú miras las estadísticas, dicen claramente que los pobres cada día son más pobres, y los ricos en Alemania más ricos. O sea, Alemania es uno de los países más desiguales, ¿no? Cada día más desigual, que los billonarios, los multibillonarios tienen más billones después de la pandemia, después de todas las crisis. Eso la gente no lo quiere aceptar. Y coincido completamente. Los hombres tienen una búsqueda a su papel, porque la mujer se emancipó en los últimos años, en las últimas décadas, mucho más, y entonces el papel tradicional de los hombres, de los machos y todo, se ha venido evaporando, para decirlo un poco ligeramente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esos hombres están en búsqueda de una identidad, y también con una Europa cada día más unida, y que cuenta lo europeo, lo transnacional, la regresión es hacia lo nacional. Eso lo estamos viendo en todos los países, en Italia, en Francia, en Inglaterra con el Brexit y en Alemania también, que yo creo que la aceptación de la Unión Europea, de la idea europea, era mucho mayor hace unos años atrás que ahora. Entonces, ¿por qué sienten que Europa no funciona como debería y no da el bienestar, no da los resultados, evitar guerras y todo eso? ¿Cómo se anhela? ¿Cómo? Entonces, la política tiene que reconectar con la población,
tomar en serio lo que sienten, ¿no? Y el problema es que la política se hace en gran parte a través de los políticos locales, y quizás aquí detengámonos un momento en el ejemplo de Alemania, que es el que mejor conocemos también los que estamos en esta mesa. Se suceden los ataques desde los últimos años, Schäuble, Lafontaine, Lübke, que fue asesinado, pero quizás el problema más grave no son los magnicidios, que son casos aislados, sino realmente esos políticos locales. Ahora mismo, Marina, tú lo sabes también, hay 150 alcaldías en Alemania que no tienen alcalde ni alcaldesa, sencillamente porque nadie se atreve, o menos gente se atreve a hacer ahora mismo política local, porque Matías sé que es un ejemplo de cómo un político local evidentemente no tiene la misma seguridad que un ministro. Ahora mismo el clima es tan rudo, es tan extremo, es tan agresivo, que las cifras que tengo aquí, desde el tripartito alemán, el partido que más agresiones ha sufrido ha sido el de los Verdes, seguido de Alternativa para Alemania. En 2023 aumentó el número de agresiones a políticos alemanes en un 48%, hasta 3.357 casos de agresiones. ¿Hay un antes y un después, dirías, para que ya no haya esa vocación de compromiso, precisamente porque hay miedo en parte de la población local a comprometerse políticamente? ¿Dónde está esa vocación solidaria? Mira, quiero hacer un punto un poco más general, porque yo creo como que Burkhard también mencionó las raíces de la situación que estamos en ese momento. Sí, de un lado tiene raíces económicas, pero también tiene raíces sociales, porque lo que se perdió en los últimos como 20, 30 años es también comunidad, se dice el capital social, que la gente se reúne, que hay asociaciones deportistas, pero también como de arte, política y estas cosas. Y los jóvenes sobre todo crecieron en un medio ambiente donde casi no hay estos clubes anymore. Y entonces es súper difícil, y muchos están en la casa y solamente hablan por internet, por aplicaciones con otra gente. Y eso también es un factor muy potente, porque entonces buscan en esas movilizaciones, movimientos de la extrema derecha, una comunidad, ¿no? Como amigos. Buscan de tener como un grupo donde se pueden identificar. Y yo creo como eso está relacionado con el punto que tú hiciste, que claro, la implicación en la política local también requiere que tú te sientes parte de esa comunidad. Y hay un movimiento hacia las ciudades, eso vemos en Alemania, pero también en la mayoría de los países desarrollados. Y entonces, como en esos pueblos o comunidades pequeñas, la pregunta, ¿por qué investirse en esta comunidad? ¿No? Porque casi no existe. Nadie quiere vivir ahí. La acción y los eventos y las carreras se hacen en las ciudades. Y yo creo una solución grande será repensar cómo nos organizamos y cómo podemos crear capital social en las comunidades otra vez, con asociaciones de todos modos. Falta de cohesión social, ¿no? Hablaba Marina, y para llevar a cabo este tipo de medidas, que no son nada fáciles, hace falta también soluciones políticas. De todas formas, me estaba preguntando cuando estaba escuchando a Marina si esos problemas que describía, que aplican mucho a las zonas rurales de este país, sin lugar a dudas, es el mismo problema que tenemos en Brasil, donde también ha habido esa radicalización política. No es la falta de comunidad, o también es la falta de comunidad. Es decir, la radicalización que se ha producido y la polarización en Brasil, o también en Ecuador, donde también se ha asesinado a un candidato a la presidencia. Es decir, ¿no es la falta de cohesión social o sí? Sí, en gran parte sí es. Y ese desclive entre lo rural y lo urbano se ve en Estados Unidos, se ve también en Brasil, se ve en Alemania, se ve en casi todos los países, ¿no? Y los electores, los republicanos, los trumpistas, son rurales, es la población sobre todo blanca, y no es la población de las ciudades mezclada, latinos, asiáticos.
¿no? Entonces, y sobre todo después de 8 años de Obama, de un negro en la Casa Blanca, que eso era un no-go para mucha gente blanca que temía su prioridad, perdía el control del país, ¿no? Porque los negros siempre eran los últimos, los afroamericanos, para ser muy correctamente, para expresarme correctamente, si los afroamericanos eran siempre considerados por muchos blancos algo inferior. Y los blancos, los más pobres, lo que llaman el white trash, ¿no? Precisamente ellos le creen la historia, ese mito de que Trump no es de la élite. ¿Quién es Trump? Es un multimillonario. ¿Quién es? No es de la élite. Él no es de la élite. Él va a acabar con todo. Y eso es un paradigma que es una contradicción que yo realmente no entiendo. Pero hay un punto muy, muy importante, ya lo tocamos, que es la prensa. La cuarta potencia de control en un sistema democrático ya no funciona, porque cada uno puede acceder a la información que él quiere, que confirma su opinión personal en las redes sociales. No hay la prensa como anteriormente, como un órgano de control aceptado por todos. En Alemania todavía tenemos la radio televisión pública, tenemos algunos periódicos serios, pero en muchos países no existe eso. Tienen cada vez menos usuarios si lo comparamos con las redes sociales, sobre todo entre la juventud, que es lo que decíamos antes, ¿no? Entonces volvamos a ver, de todas formas, qué pasa si gana Trump, porque hace un mes en el G7 de Italia, Olaf Scholz, el canciller de este país, todavía creía que Biden ganaría las elecciones. Fue antes del debate y antes del atentado. Ahora todo apunta a que Trump volverá al poder en 2025. ¿Cómo se prepara Europa para un Trump 2.0? ¿Qué pasaría si Donald Trump ganara las elecciones? En Europa comenzarían a sonar las alarmas, porque Trump nunca ocultó su rechazo a la Unión Europea. Es enemiga de Estados Unidos, un socio comercial brutal, peor que China, pregonaba durante su último mandato. También cuestiona duramente a la OTAN e incluso amenaza con abandonarla. No quiere defender a los miembros morosos de la alianza y llegó a decir que Rusia puede hacer con ellos lo que quiera. En términos económicos, Europa tampoco ve con buenos ojos un segundo mandato de Trump. Para el republicano rige el América primero, lo que presupone un orden comercial mundial que privilegia el proteccionismo económico sobre las asociaciones transatlánticas. En Bruselas reina una sensación de déjà vu. ¿Estaría una Europa dividida preparada para Donald Trump? ¿Y por qué hablamos de una Europa dividida? Porque lo acabamos de escuchar en este panel, cada vez tendemos más a los nacionalismos, a aislarse mutuamente, al proteccionismo. ¿Cómo se prepara la Unión Europea para un Trump 2.0? La pregunta del millón. ¿Se prepara o cada uno se prepara a su manera? Aquí cada uno Digamos que en Bruselas empiezan a plantearse ya seriamente la posibilidad de tener que convivir, que coexistir con un nuevo Donald Trump, ¿no? Pero claro, eso se prepara el grueso de la Unión Europea, pero ahí dentro hay una quinta columna, ¿no?, metida, de algunos líderes y países, sobre todo encabezados por Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, el único, digamos, que es primer ministro que tiene un poder de gobierno, que lo que están es esperando que gane Donald Trump, ¿no? Y bueno, sabemos que ha hecho su propia gira política, ha ido a ver a Putin, luego a Xi Jinping y finalmente a Trump, ¿no? Efectivamente, y es más, lo hizo jugando a la confusión de que en este momento Hungría ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que es una cosa muy larga, pero que es un cargo que no tiene poder decisorio, es un poco de organización y que da visibilidad, y que rápidamente tanto Putin como Xi Jinping aprovecharon para decir que él venía hablando en nombre de la Unión Europea. O sea, pero la pregunta es, ¿está tan mal que haya ido a hablar con otros líderes políticos? Quiero decir, a lo mejor hay suficientes observadores políticos, sobre todo en el sur global, que consideran que cualquier diálogo es bienvenido, ¿no? Pero disculpa, termino. Pero el problema de base es que eso está contraponiendo la línea general acordada por la Unión Europea, que es que la paz en la guerra en Ucrania
tiene que pasar por una serie de aspectos, ¿no? Entre ellos es el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el regreso a sus fronteras naturales, ¿no? Y entonces empezar a negociar. Putin lo que propone, lo que quiere es que el ejército ucraniano deje de luchar por recuperar su territorio. Y eso es algo que es inaceptable para los ucranianos. Esta es la línea de la UE. Por tanto, que alguien que dice que juega la confusión de hablar en nombre de la UE escuche a Putin y fomente a Putin y a Trump que lo que querían es acabar ipso facto solo se podría acabar aceptando lo que Putin dice. Es decir, que es la línea de la Unión Europea con algunas voces disonantes como la de Hungría. Sí, el problema no es que Orbán haya buscado la comunicación con esos líderes, no, eso no lo veo problemático. El problema es que él pretenda hablar en nombre de la Unión Europea como presidencia de la Unión Europea actuando y que no se consultó con los otros líderes. Eso es el problema, ¿no? Yo creo que es muy importante comunicarse de lo que tiene que ver que Europa se tiene que preparar y en un punto le doy toda la razón a Trump. No es justificable que países como Alemania durante años no han gastado sino 1.3, 1.5% de su presupuesto anual, de su PIB, de su Producto Interno anual en defensa, si se había acordado en la cumbre en el país de Gales en el 2014, que son el 2%. Pero eso ya no es el problema porque ahora casi todos los países de la OTAN... Pero ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso sí lo ha conseguido, al menos. Había que tomar, por la guerra en Ucrania también, ¿no? Había que tomar en han serio. visto las orejas al lobo. Preguntemos precisamente a la experta en seguridad. Marian, está Putin por un lado, Trump por otro. ¿Encontrará Europa ahora su posición geopolítica, sobre todo en materia de seguridad? ¿Cómo lo ves tú? Con Trump en el poder. Estamos partiendo de ese supuesto. Sí. Mira, estamos en una situación extremadamente difícil, porque en este momento yo diría que Trump ganará las elecciones y ahora tiene un vicepresidente, J.D. Vance, que está extremadamente opuesto a la ayuda a la Ucrania. Eso quiere decir que a partir del 1 de enero, tal vez nosotros, los europeos, tienen que hacer todo necesario para protegernos y también ayudar a la Ucrania. Y ustedes están en Berlín. A 1000 kilómetros es una guerra feroz. Destruyen, bombardan a hospitales de niños. Y en mi opinión, yo soy experta y sigo estos asuntos de muy, muy cerca, Putin no va a parar de un día al otro. Y claro, podemos empezar con negociaciones y todas estas cosas, pero él tiene una visión de la Rusia, también de las relaciones con Rusia al resto del mundo, que no corresponde a nuestra visión. Bueno, ahora sí estamos gastando 2% del PIB, pero el gran problema con seguridad y defensa es que no se puede producir una como armada y una OTAN sin los Estados Unidos que es suficiente a proteger Europa de un día al otro. Eso necesita tiempo, la producción de las armas, pero también el entrenamiento de la gente, de los soldados, de los analistas, de los especialistas, de todo eso. Es súper difícil y de verdad tenemos 6 meses para hacerlo. Claro, yo creo como hay ahora como la realización que hicimos grandes errores en el pasado, pero la verdad el próximo año puede ser súper difícil y Alemania está en el medio de todo eso y por eso yo participo en muchas reuniones también con los otros países de Europa que son miembros de la OTAN y la estrategia en ese momento es de decir cosas muy amables y establecer una relación amable con Trump. Ni modo las consecuencias porque queremos que él no salga de la OTAN en el próximo año, ¿no? Entonces queremos así hacerlo más despacio y eso también, pero nosotros estamos perdiendo nuestros principios también en ese momento, si eso ocurre, ¿no? De todas formas, hemos escuchado las palabras de J.D. Vance diciendo que ¿no? es como Trump hace un año, realmente amenazando con
finiquitar la guerra en 2 días, en 24 horas. Trump lo ha hecho ya varias veces. Mi pregunta es, ¿podría tener repercusiones también positivas la llegada de Trump al poder a la hora de una emancipación express por parte de la Unión Europea, por parte de Europa, de la OTAN y de una OTAN controlada por Estados Unidos? Hemos visto ya en esta última cumbre en Washington que la OTAN, por lo menos lo que son los dineros destinados a Ucrania, ahora los manejan la OTAN y no directamente desde Washington. Es decir, ya se están tomando medidas a nivel de independización, pero ¿podría darse esa consecuencia positiva de, por golpe de fuerza, que haya una emancipación express, como digo yo, por parte de Europa? Hay 2 escenarios. El escenario optimista que tú describes, que de uno Europa se reúne bajo el líder tal vez de Keir Starmer, que es el nuevo líder en Inglaterra, porque no lo veo que puede ser Scholz, él no parece que tiene la capacidad. Y Macron en Francia también, por todas las cosas que hablamos aquí, son líderes que no tienen el apoyo popular. Pero Keir Starmer en Inglaterra puede ser el líder que reúne Europa. Eso es el escenario positivo. Pero el escenario negativo es que hay la disolución del consenso europeo, porque todos los países quieren otra cosa. Y sobre todo Alemania aquí juega un papel clave, y yo no sé cómo reacciona Alemania, porque como ustedes saben, hay gente en Alemania con una voz muy fuerte que no quieren apoyar a la Ucrania. Y si esa voz crece y vuelve más fuerte, Alemania tal vez no está en el campo del apoyo de Ucrania con Inglaterra y otros países, sobre todo de Europa del Este, de Escandinavia. Gracias, Marina, por esos 2 escenarios. Quiero que mis otros 2 panelistas todavía tengan algo que decir acerca de esa emancipación express o los escenarios que barajan de llegar Trump al poder. María Paz. Sí, desde luego. Quisiera recordar que el tema del 2% ya la administración Obama reclamaba, de modo más elegante que Trump, a Europa, que llegara a ese 2%. O sea, pues, por tanto, es una petición estadounidense razonable que ha existido siempre. Eso es lo primero. Entonces, efectivamente, Europa se está ahora poniendo las pilas en cuanto a producción industrial de armamento, etcétera, y eso es lamentable tener que celebrar que produces más armamento, pero es así, y ese lado sería, digamos, positivo. Pero efectivamente no hay tiempo material a producir tanto como es necesario en los tiempos que nos quedan. Reacción express que prácticamente no es factible. Tengo miedo que el eje Francia-Alemania no funcione, y por eso sí, Keir Starmer, ojalá que tome las riendas. Protección nuclear por Gran Bretaña y Francia, y capacidad aérea y marítima tenemos que construirla y ponernos las pilas, como se dice en algunos países. Y mientras tanto, seguimos con esa violencia política de la que hemos hablado. Wokat, muchas gracias. María Paz, Marina, muchas gracias desde Madrid. Muchas gracias a ustedes. Aquí seguimos en A Fondo y en las redes sociales. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.